libre de mi tristeza, de toda angustia y de soledad, libre de la amargura, esa tormenta no volverá, libre de los temores y esos dolores que fueron ya, sintiendo que soy libre puedo cantar. Libertad, libertad, hoy vivo en libertad, libertad. El cielo es una fiesta, fiesta, un nuevo punto de partida. Empecé a vivir la vida, oh, oh, en libertad, libertad. Hoy vivo en libertad, libertad. El cielo es una fiesta, fiesta, un nuevo punto de partida. Empecé a vivir la vida, un nuevo punto de partida. Empecé a vivir la vida, un nuevo punto de partida. Empecé a vivir la vida, oh, 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 El día de hoy, 11 de septiembre del año 2001. Muy buenas tardes, que Padre Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos en el programa Enfoque Cristiano en el siglo XXI. Queremos bendecir y honrar a Israel en primer lugar, que Dios nos ha bendecido al darnos al Mesías allí en esa tierra, que no es la tierra de Palestina, sino es la tierra de Israel. Mal se hizo una canción en la década de los 60, sí, pasado los 50 ya, casi 60, una canción que decía tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Jesús no era palestino y en ese tiempo tampoco existía Palestina y aún hoy mismo no existe Palestina, porque realmente esa es la tierra de Israel, no es la tierra de Palestina. Por eso nosotros modificamos la canción y le pusimos tierra bendita y divina es la de Israel, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Esa sangre no se derramó en Palestina, se derramó en Israel. La sangre que hoy se derrama en Palestina es de personas que son árabes, que viven en esa región y se hacen llamar palestinos porque viene de la palabra del latín filistea. En vez de decir filisteos, le pusieron el nombre Palestina para burlarse de Israel y de los judíos. Pero de Dios no se pueden burlar, de Israel no se pueden burlar porque es la nación que Dios eligió para poner en ella la confianza de la Biblia, la Torá, y también las promesas eternas para todo el mundo. Así que la sangre que se está derramando es de sangre de personas árabes que viven en la región de Israel, llamados palestinos,
que por causa de que estos terroristas los usan a ellos como escudos humanos. No es Israel el que provoca la guerra, no es Israel el que mata a las personas que están viviendo allí, sino son los mismos guerrilleros que ellos, usando a esa gente como escudos humanos, esa gente termina muriendo. Fíjese, acá en Florencio Varela somos casi 700.000 habitantes y tenemos un solo hospital en la ciudad. Por muchos años lo tuvimos. En la ciudad de Quilmes hay 1 millón de habitantes y hay un solo hospital. En la ciudad de La Plata, que es muy grande, tiene como 3, 4 hospitales. Ahí en la zona de Gaza tenían 28 hospitales para casi 2 millones de personas. ¿Ve? Una exageración. ¿Cómo puede haber tantos hospitales? La razón era que ponían como hospitales para tener abajo los subterráneos para ellos esconderse como las ratas. Y bueno, hoy, gracias a Dios, Dios le está dando victoria a Israel y le está dando victoria sobre todos sus enemigos. Oramos por la paz de Jerusalén, pero también para que Dios le dé victoria. Hoy leí un textito que decía: la gloria sea para Dios y para Israel la victoria. Así que nos unimos a esa frase, no sé quién la hizo, pero me gustó mucho porque decía eso: la gloria es para Dios y la victoria para Israel. Muy bien, hermanos, estamos en el programa Enfoque Cristiano en el siglo XXI y el programa abarca todos los temas políticos, sociales, religiosos, bíblicos, teológicos, académicos, así que por eso estoy refiriéndome a este tema. Así que hoy tenemos como invitada nuevamente, tuvo la deferencia de venir porque un hermano que tenía que venir hoy justamente no pudo venir y bueno, estábamos con la pastora hablando aquí ayer y ella me dijo que podía venir, tenía libre como para estar con nosotros, así que quiero presentar entonces a nuestra invitada en este día, la pastora Liliana Velasco. Muchísimas gracias, pastora, por venir, pero también por suplir en este caso el espacio que había quedado. Así que muchísimas gracias por disponerse. Y bueno, hermanos, hoy tenemos preguntas para responder. Acuérdense que las preguntas la hermana me las va a hacer, la pastora me las va a hacer en forma espontánea. Yo no sé cuáles son las preguntas, así que menos sé cuál va a ser la respuesta. Juntos vamos a descubrir las preguntas y juntos también vamos a encontrar la respuesta a estas preguntas. Pero nos gustaría un poquito que vuelva, porque como siempre se va renovando. ¿Cómo se dice? ¿El auditorio se dice? Los espectadores se van renovando. Entonces, para los que no estuvieron el martes pasado, no lo vieron después, nos gustaría que nos comentara, su nombre ya lo dije, Liliana Velasco, pastor de la iglesia Jesús el Buen Pastor. Estamos en... A ver, otra vez. La iglesia Jesús el Buen Pastor. Estamos en Monte Chingolo, Lanús Este. ¿Pero está saliendo el audio? Sí. Sí. Ok. En Lanús Este, perdón. Lanús Este, sí. Estamos en José Bolaños 4130, entre Méndez y Condarco. Estamos haciendo célula momentáneamente. Okay. Así que estamos con un grupo de hermanos, Amén. Niños, jóvenes, ahí haciendo reuniones, ¿no es cierto? Bien. ¿Y qué día se reúnen ahí? Los días miércoles a las 19:30 horas. Ah, ok. Por eso que los miércoles sale del curso rápido. Sí, por eso salimos rapidito para llegar allá a tiempo. Ok, qué bueno. Y bueno, ahí están trabajando desde hace un tiempo y... 4 meses. Hace 4 medio, meses. sí. Ok. Y bueno, ¿y su familia cómo está constituida? ¿Su esposo? Mi esposo, Cristian. Mis hijos, tengo 4 hijos. 3 que están acá. Uno que está en Italia, en Sicilia. Ajá. Emanuel, que es el tercero. Tiene mire. 27 años. Mi abuelo era de la isla de Sicilia. Sí, bueno, está en Ragusa. Sí. El pueblito es muy hermoso. Yo tuve mira. la bendición de poder ir el año pasado a visitarlo. Y la verdad que es un pueblo hermoso. Unas Qué montañas, bueno. subidas, bajadas todo Sí. el tiempo. Así que ejercicios todos los días. Mire. Muy Sí, hermoso. Mi abuelo decía eso, ¿no? Le extrañaba eso, las montañas. Por eso, cuando podía, se iba a Córdoba, porque parte de Córdoba sí se parece a donde él estaba, pero no recuerdo dónde era que él nació, donde él estaba, ¿no? Él vino aquí a Argentina, se escapó, él tenía 18 años cuando estaba en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, él desertó, él no estaba de acuerdo con esa guerra, entonces él desertó, pero fue el detonante de él, y bueno, justamente hablando de detonante, fue que el hermano de él, que era mayor que él,
muere en sus brazos en la guerra, porque ellos no conocían la granada. Entonces vieron que algo como una forma de un palo cayó, y entonces el hermano fue a mirar qué era eso que cayó ahí, y era, porque era como un palo, ¿no? Y ahí explotó, y le abrió el estómago al hermano. Y bueno, y el hermano murió en los brazos de él. En ese momento le pidió que cuidara a sus hijos, les dijo, cuida a mi esposa, a mis hijos. Así que mi abuelo se escapó con la esposa del hermano y con los hijos, con los 3 hijos, y se los trajo acá a Argentina. Él tenía, cuando llegó acá, tenía 18 años cuando llegó acá a Argentina. Jovencito. Sí, muy jovencito, muy una criatura. Sí. Y tuvo que asumir la responsabilidad de una señora más grande que él y con 3 hijos. Así que, pero él lo hizo siempre con mucha alegría porque eran sus sobrinos, Claro. hijos de su hermano que murió en sus brazos. Por eso mi abuelo no podía mirar películas de guerra. En ese tiempo existían una serie que se llamaba Combate, y a mi abuela le gustaba mirar, y él se enojaba porque miraba eso, que le traía malos recuerdos, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, así mucha gente sufrió y sufre actualmente. Así que bueno, y él está en Sicilia porque ¿qué está haciendo ella? ¿Está trabajando? Sí, él fue a vivir. Ajá. Fue a vivir, fue con su pareja. Ajá. Y están, o sea, la intención de ellos es Quedarse quedarse allá. Ajá. Sí. Están trabajando, gracias a Dios, en una empresa que ponen paneles solares en distintos lugares. Sí. Y bueno, la verdad que empezó aprendiendo y hoy ya está como encargado. Bueno, eso pasa con todos los argentinos. Sí. Los argentinos, donde vamos, somos jefes. Amén. Sí, yo se lo dije una vez a un hermano en Estados Unidos porque no quería tomar a los argentinos, porque él decía que los argentinos, dice, yo le pregunto, ¿qué sabe hacer este hermano de la construcción? Y entonces ellos decían, de todo. ¿Cómo de todo? ¿Sí? ¿Qué quiere que haga? No puede ser, no puede hacer de todo. Entonces los echaba. Porque dice, no, una persona no puede saber de todo. Tiene que saber una sola cosa nada más, o 2, dice, no todo. Y bueno, yo le dije, tome un argentino. El que es el que le dice de todo, tómelo. Y pruebe. Y bueno, al año siguiente, al año y medio siguiente yo fui, y entonces él me dijo, ¿sabe qué? Dice, eché toda la gente que tenía. Tengo todos argentinos. Sí, bueno, así porque pasa allá, saben sí. hacer de todo. Así, Sí, ayer sí. igual, ¿no? Allá igual, allá son todos argentinos. ¿Vio? Todos argentinos. Claro, porque el argentino sabe, y si no sabe, mira, y en 2 minutos lo aprendió. Lo aprendió y lo hace mejor que los Falta profesionales. mucha mano de obra ya. Sí, estuvo el embajador argentino, se me fue el nombre ahora de él, y en Estados Unidos, y entonces vino cuando estaba Macri de presidente de la Nación, a Lustó era. Lustó se llama, que tiene todos los pelos así, Martín Lustó, sí. Sí. Y entonces él trajo una estadística, que hay más de 270.000 argentinos en Estados Unidos, y el 80% de los argentinos, ellos son dueños de empresas, presidentes de empresas, gerentes de empresas. Un 15% son encargados de locales comerciales, tienen su propio comercio, y solamente un 5% son, vamos a decir, casi rasos, porque tampoco son rasos porque son encargados de algo. Claro. ¿Verdad? Entonces él decía que el argentino estaba muy prestigiado en los Estados Unidos a raíz de eso, ¿no? Y es verdad, lo que pasa es que en Europa, los argentinos que fueron eran todos estos que estaban escapando de las guerrillas, ¿no? Que hicieron lío, después se escapaban a Europa, entonces no sabían nada, ni hacer un huevo frito, y no tenían dinero, entonces iban a los restaurantes y comían y decía que había mosca y se escapaban, entonces todo eso trajo una mala referencia de los argentinos. Pero gracias a Dios ahora la tanda que está yendo ya del año 80 para allá, del año 90 para allá, ha cambiado esa, y hoy los argentinos son reconocidos como muy trabajadores y como inteligentes, ¿no? Sí, sí, así Hay es. unos hermanos en la zona de Torino, hace rato que no me puedo comunicar con ellos, y ellos también están trabajando así con electricistas, cosas así, pero tratando de armar su propia empresa. Así que bueno, me alegro mucho, pastora, y bueno, que lo extraña seguramente. Por supuesto, por supuesto. Sí. Hablamos igual varias veces a la semana, hacemos videollamada, pero bueno, se extraña Claro. mucho. Pero las mamás tienen que acostumbrarse, todas tienen que saber que los hijos no son para ellas, que son para la vida, Así no son es. para ellas. Entonces hay que dejarlos
Sí, bueno, pero uno extraña igual. Y bueno, extrañar sí. Más pero cuando bueno. son los varones. Pero Los hay que varones son de prepararse. la mamá. Claro, es verdad eso, es verdad. Así que bueno, pastora, su tiempo Amén. para sus Bueno, preguntas. habíamos quedado con preguntas pendientes. Habíamos respondido poquitas preguntas, ¿no? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con la última. Ok. Que habíamos hablado, ¿no es cierto? Estábamos hablando, me acuerdo, cuando estábamos por empezar el programa, la semana anterior, sobre que está de moda, ¿no? Se usan mucho los mantos, tanto por los profetas como los apóstoles, usan mucho los mantos que traen de Israel, ¿no? Está muy, muy, muy preciado, lo buscan mucho. Y bueno, hacen todo hay un mover, ¿no es cierto? Colocando mantos. O sea, ¿qué hay de verdad, de cierto en eso? Claro. Sí, algo realmente, podemos decir, de terror. Porque el talit es un manto, ¿verdad? Que se utiliza para la oración, para esconderse debajo de la oración. Es como si fuera la cobertura de la oración. Por ejemplo, David, cuando escapaba de Absalón, como había un tiempo de tristeza, de dolor, de angustia, entonces él iba caminando, y mire el detalle, iba descalzo, pasó por la zona del torrente del Cedrón, iba cubierto con su manto, dice. Entonces el manto realmente es una representación de la oración. No es una representación del Espíritu Santo como ellos suelen decir, porque lamentablemente utilizan todas esas cosas como comercio. Venden el manto, el talit, venden la kipá, venden la shofar o el shofar, y se dedican al negocio de la billutería, podemos decir. ¿Cómo se dice todo lo que es cuando va alrededor de una marca? ¿Cómo se dice? Merchandising, ¿no es cierto? Hacen tu merchandising para la forma de recaudar. No está mal que ellos hagan su negocio y sus cosas. Lo malo cuando empiezan a sacar dinero del púlpito a la gente, ¿verdad? Eso está mal. Pero también está mal el mentir a la gente y no decirle el significado real. El manto nosotros no lo tenemos que usar, porque ahora no tenemos que ser investidos, sino tenemos que ser investidos, tenemos que ser revestidos, pero revestidos con Cristo. Y el manto no representa a Cristo, representa, podemos decir, al Espíritu Santo, pero no es el manto, como ellos dicen, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la persona del Espíritu Santo, la tenemos dentro de nosotros, y nosotros estamos también dentro de ellos, como ¿cómo se llama la muñequita esa rusa? La mamushka. Que hay una muñeca, sí, otra muñeca. Bueno, así sería la representación del Espíritu Santo en nosotros. Por eso estará en vosotros y con vosotros. Estará en significa dentro, con significa fuera, sí, ¿verdad? Entonces, ese manto no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con la iglesia del Señor. El manto es el manto de la oración, y es donde el judío cuando ora se esconde detrás de ese manto, ¿verdad? Para no ver el rostro de Dios, porque sería la representación. Y entonces significa ensimismados, están dentro de ellos, debajo de ese manto. Pero es manto de oración, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Lo usan como impartición de unción. Ahí está, también. Nada que ver con impartición de unción, nada que ver con nada. Porque por eso los rabinos se ofenden cuando ven a los gentiles, estos que se autoperciben judíos, que se disfrazan de judíos porque se autoperciben, así eso que se autoperciben mujer, sí, ¿no es cierto?, varones, que se autoperciben. Bueno, esta gente tiene un problema también de identidad, y entonces se autoperciben judíos, porque piensan que el sumum es ser judío. Y el sumo no es ser judío, el sumo no es ser hijo de Dios, amén, ¿verdad? Es decir, reconocer a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Y poner en práctica lo que él enseñó. Ese es el sumum del Evangelio. Son como modas, ¿no? Que se van copiando. Bueno, ahí está. Y dentro de la iglesia eso no tiene ningún sentido, porque en la iglesia no hay una moda. Nosotros tenemos que procurar de vestirnos siempre de manera decorosa, bien, y como gentil, no como judío, porque no somos judíos, aunque somos judíos. O sea, realmente somos los verdaderos judíos, podemos decir, porque somos los que alabamos a Dios
verdaderamente, ¿verdad? Y los otros, por eso se está diferenciando lo que es la casa de Israel de lo que es la casa de Judá. La iglesia representa la casa de Israel, ¿verdad? Y los judíos, propiamente dicho, la casa de Judá. Entonces, así que el manto no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, nada que ver con nada. Es más, ni siquiera conocen el significado de la shofar, porque ellos tocan el shofar en la noche. Y tocar el shofar en la noche es todo lo contrario de lo que realmente representa el shofar. Por eso el shofar se toca en las madrugadas y durante el día, pero nunca durante la noche. Cuando es durante la noche es porque está alertando de peligros, de ataques. Entonces todo lo que es de bendición, cuando uno toca el shofar en el día, en la noche es al revés. ¿Ve? Y lo hacen sonar en la tarde-noche a la shofar o al shofar. Claro. El horario de los cultos. El horario, claro, y no puede ser tocado el shofar en esa hora. Cuando el sol bajó, ya no se puede tocar más el shofar. Se toca durante el día, a menos que haya un acto muy especial conmemorando alguna festividad bíblica. Solamente en ese caso, pero aún así, fíjese que cuando ahora, no sé si va a ser en diciembre, cuando se hace el día de las luminarias, que es el día de donde se enciende la menorá, yo no me acuerdo, pero me parece que ni aún ese día de noche se toca el shofar. No recuerdo, pero creo que aún ni siquiera ahí se toca el shofar, porque es de noche. Y de noche no se hace sonar el shofar. El shofar se hace sonar en las madrugadas porque es la convocatoria a la mañana, como si fuera en el ejército se llama Diana, que es la mañana, anuncia para que todos se levanten, ¿verdad? Y se preparen para el día. Es lo mismo que trompeta, que habla en el libro de Nehemías. Claro, que sí, ahí dice trompetas, pero puede ser el shofar. Exacto. Amén. Sí. Amén. Bueno. Entonces Después, no tenemos que disfrazarnos de judíos. amén. Tenemos que vivir como gentiles. Porque si no tenemos que cumplir todas las claro, leyes judías. Exactamente. Si nosotros hacemos, tenemos que cumplir todas las leyes. No puedo cumplir la que me gusta y la que no me gusta. Por ejemplo, otro día unas personas decían, no, nosotros no podemos comer pescado si no tiene escamas y aleta. No eran judíos. Pero después salieron comiendo mariscos. Y tampoco mariscos se puede comer. ¿Vio? Entonces, no saben, o sea, si me gusta lo como, no importa que sea, ¿vio? O sea, no tienen, le falta esa ubicación, no están ubicados en tiempo y espacio. Ese es el problema. No tienen personalidad, entonces tienen que adoptar la personalidad de otros lados. Sí. Amén. Y es triste, ¿no? Que hijos de Dios no sepamos realmente cuáles son nuestra identidad, porque así es. de eso se trata. Y nuestra identidad es Cristo. Amén. Dice que nosotros tenemos que ser la imagen de Jesús. Por eso dice, somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque reflejamos a Cristo. Amén. Sí. Amén. Bueno, vamos con otra pregunta. A ver si me mandaron alguna pregunta acá en el celu. Si no, ya le digo otra preguntita. Bueno, ahora miramos. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo en 2 de Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro? Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Y si es lo mismo a lo que se refiere con que el alfarero tiene potestad para hacer la misma masa, un vaso de honra y otro para deshonra, vasos de ira preparados para destrucción, vasos de misericordia preparados para la gloria. Muy largo, ¿eh? Y mucha riqueza hay ahí. Mucha riqueza. Cada una de esas cosas es muy rico para desasnarlo. Y solamente quiero contestar algo que acotó la hermana Estela Maris. Dice, están haciendo amuletos. Claro, hacen un amuleto. Del talit hace un amuleto, de la kipá hace un amuleto, de todo hace un amuleto. O sea, yo respeto a un hermano que sí él es judío, nacido como judío, es rabino, y él reconoció a Jesús como el Mesías, ¿no? Sería Yeshua HaMashiach, que está aquí en Argentina, en la zona de Once, no recuerdo el nombre de él, pero él sí, él es judío verdadero, o sea, él se crió conforme a las costumbres judías, es rabino judío, pero ahora es un judío completo, porque reconoció al Mesías. Y él hace unos programas y sale como, pero él está bien, porque él es judío. Entonces, y inclusive en el lugar donde ellos se reúnen, si la persona quiere estar así con los atuendos, él no tiene problema, pero le dice usted que como está vestido, no se vista como nosotros. Entonces la persona puede participar, solamente a los hombres sí les pide que se cubran con el talit, ¿verdad? Con la kipá.
Pero nada más que eso. Y ese sí, ese estaría bien. Y es lo que dice Estela Mari, que empiezan a usar amuletos, como usan el Salmo 91 como un amuleto, el Salmo 91. Sí, la o el Biblia abierta 23. en algún lugar. Claro, exactamente. Amén. O el aceite O también. el aceite, también, otro tema. Sí. Entonces, cuando dice ahí vasos de honra y de deshonra, ¿cuál es un vaso de honra? Todos sabemos que el vaso de honra es el que se usa en la mesa, para tomar agua, ¿verdad? O tomar vino, es el vaso de honra. ¿Cuál es el vaso de deshonra? ¿Se acuerdan? No. Saberlo saben. El vaso de deshonra es la llamada taza de noche, que se pone debajo de la cama. Sí, no lo quise decir. Ah, bueno, ese es el vaso de deshonra. No sabía con qué nombre decirla. Claro, es el vaso de deshonra porque ese vaso no se muestra a nadie, Claro. porque es un vaso que produce vergüenza. Por eso nosotros las partes que son deshonrosas las cubrimos 2 veces, la ropa interior y la ropa exterior, porque son de deshonra para verse. ¿Por qué? Porque desde la caída, antes de la caída no era deshonra, por eso andaban desnudos, ¿verdad? Por ejemplo, un niño muestra esa inocencia que tenía Adán y Eva. Ellos tienen 1 año, 2 años, 1 año y medio, 2 años, y se sacan la ropa interior y andan así caminando con la ropa, porque no tienen vergüenza. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia en sí de lo que es estar desnudos, ¿verdad? Como tomaron conciencia Adán y Eva porque comieron del fruto. Así que Dios tiene poder para hacerlo, pero Él no hace a todo el mundo vaso de deshonra, ni a todo el mundo hace vasos de honra. Por ejemplo, vaso de deshonra. ¿Quién es un vaso de deshonra? Por ejemplo, Judas. Judas Iscariote fue hecho un vaso de deshonra. ¿Qué significa eso? Que si yo necesito tomar agua o tomar un vino y no tengo ningún recipiente, yo no voy a ir a buscar el que está debajo de la cama, porque por más que yo lo lave y lo lave y lo lave, siempre va a ser un vaso que se hizo para deshonra. Entonces no lo puedo usar como un vaso para yo ingerir agua o vino o lo que fuere, ¿verdad? Entonces Judas fue hecho para eso. Por eso aún Judas, hipócritamente podemos decir, él dijo, ¿soy yo, Señor? O sea, él era un vaso de deshonra, y a tal punto no se pudo dar cuenta que era un vaso de deshonra que tuvo que preguntar, ¿soy yo, Señor? ¿Ve? Vasos de honra, podemos decir los 11 discípulos. Pero aún fíjese, un vaso de honra se deshonró. Se deshonró. Podemos llamarlo Pedro. ¿Ve? Siendo un vaso de honra, él se deshonró, pero no solamente porque negó a Jesús, porque ahí no comenzó el problema de Pedro. Pedro comenzó cuando él dijo que Jesús estaba equivocado, que él nunca lo iba a abandonar. Esa soberbia, ese orgullo, lo deshonró. Se autodeshonró. Se siguió deshonrando cuando, estando en el ¿cómo es ahí? En el Getsemaní, ¿cómo se dice? En el Monte de los Olivos, en el Monte de los Olivos, dije bien. Él toma su espada, su propia espada. Él fue armado porque él dijo que él iba a salvar al Salvador. Le dijo al Salvador, yo te voy a salvar. Llevó su espada y entonces él le cortó la oreja a el siervo del sumo sacerdote. Eso es una consumación también de deshonra. Y terminó deshonrándose, no deshonró a Dios, al Señor, porque el Señor ya sabía, ya le había dicho todo. Él se deshonró a sí mismo. Esto es como cuando un matrimonio, el hombre es infiel a la esposa o la esposa le es infiel, se autodeshonran. Amén. Ellos piensan que eso está bueno, porque es el momento, yo qué sé, pero se están deshonrando. Cuando una chica lo mismo tiene sexo antes de casarse, ¿verdad? Un chico tiene sexo antes de casarse, se deshonran. Entonces se autodeshonró Pedro. La consumación de la autodeshonra fue cuando él terminó de negar al Señor. Pero, ¿qué ocurrió? Él fue un vaso de honra, se deshonró, pero luego se dio cuenta que ese vaso no era para deshonra, era para honra. Y dice que cuando la mirada del Señor Jesús fue tan sublime, tan hermosa, que penetró su corazón.
penetró su corazón, las fibras más íntimas del corazón de él. Jesús no le dijo, viste, falso, hipócrita, te dije que me ibas a traicionar. Dice que la mirada de Jesús fue una mirada misericordiosa, piadosa, pía, santa. Y esa mirada le hizo darse cuenta que él había cometido un error, se había deshonrado. Y dice que lloró amargamente. Esas lágrimas, lloró amargamente, es lavar ese vaso de honra que se había deshonrado. Esas lágrimas limpiaron esa deshonra que tenía ese vaso. Qué hermoso. Así que por eso es importante que nosotros podamos reconocernos cuando faltamos, cuando hacemos algo. Y las lágrimas, la mujer utiliza mucho la estrategia de las lágrimas, ¿no? Porque suena un poco feo. Suena feo, ¿no? Pero es verdad. Es verdad, o sea, si es verdad, es verdad. Por eso tienen que dejar de usar las lágrimas. Bueno. Pero es la parte sensible, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Entonces, él lloró amargamente. ¿Por qué lloró? Si era un hombre, y los hombres no deben llorar. No dicen que los hombres no deben llorar. Bueno, pero él lloró. ¿Por qué lloró? Si esa es una estrategia de una mujer, el llorar. Pero él lloró de arrepentimiento. No lloró para conmover a Jesús, sino lloró porque él fue conmovido. Así que los vasos que se deshonran pueden otra vez volver a la honra, ¿no es cierto? Amén. Y los vasos que son de deshonra, por más que hagan cosas buenas, nunca van a dejar de serlo, como en el caso de Judas. Judas hizo algunas cosas buenas, pero muchas cosas eran malas porque era un vaso de deshonra. Por ejemplo, dijo, ¿por qué rompió esta mujer ese perfume en Jesús? Podíamos haberlo vendido, haber dado de comer a los pobres. Parecen los políticos de acá de la Argentina del gobierno pasado, que les preocupaban los pobres. Y era mentira porque lo que ellos se enriquecieron con los pobres. Bueno, caso parecido. Judas era así. Usaba a los pobres para él llenarse de dinero. ¿Por qué? Porque es un vaso de deshonra. Entonces gente, el corrupto, es un vaso de deshonra. Pero hay gente que aprenden a ser corruptos. Entonces se significa que no era un vaso de deshonra. Él se deshonra al ser corrupto. Él puede volverse para atrás, arrepentirse, confesar su pecado, confesarlo también ante los jueces. Yo hago así con los hermanos cuando vienen a que yo los tutele, que están acusados de delitos, y yo los tutelo y los recibo como tutela, yo los tutelo, siempre y cuando ellos después le digan la verdad al juez, que robaron, que mataron, que hicieron lo que hicieron, y que paguen sus culpas con la justicia de la tierra. Las culpas de la justicia espiritual ya la pagó Jesús por ellos, pero ellos tienen que pagar a la sociedad lo que hicieron. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad los va a hacer libres. Si ellos esconden y dicen, no, yo no fui, entonces ellos no van a ser libres. Por más que lean la Biblia, que oren, que den vuelta a carnero, que hagan lo que quieran, entonces tienen que decir la verdad los va a hacer libres. Frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Y mostrar luego, claro, lo que está diciendo, luego de eso mostrar por los frutos que realmente estaban arrepentidos, que cambiaron, ¿verdad? Amén. Sí. Ahora sí, bueno, hablando de eso, ¿no? De que podemos decir entonces que estas personas que están preparados para destrucción, esos vasos, no tuvieron elección. No. Tuvieron oportunidad. Por ejemplo, Hitler. Hitler tuvo oportunidad, pero él no quiso aceptar, como Judas. No quiso reconocer que estaba mal. Judas no quiso reconocer que estaba mal. El Señor le dio una oportunidad. Dijo, el que meta conmigo la mano en el plato, en el vino, moje el pan con el vino, ese es. O sea, el Señor le dio una oportunidad para que, ya que él no se reconocía, podía ser otro, no él, ¿verdad? Entonces el Señor, a Hitler Dios le dio oportunidad, pero él no quiso reconocerlo. Fíjese que él dicen que murió, él no se suicidó, nada, porque era tan cobarde en todo sentido, que él lo que hizo fue escaparse, porque él quería que todos sufran, pero él no sufrir, como que mataron ahora a Sinwar, ¿no? Sinwar, él
mataba inclusive a sus propios compañeros, a sus propios camaradas. Cuando él algo veía que lo estaban por traicionar, algo así, él mismo los mataba. Él mismo usa a la gente de Gaza como escudo humano, ¿no? Y usaba a los secuestrados como escudo humano. Entonces, tienen oportunidad, porque Israel le dio oportunidad, pero no se quieren arrepentir. Terminó muriendo de esa forma, de la peor, porque murió solo, ¿verdad? Fue descubierto, murió solo, sin nadie que lo pueda ayudar. O sea, él no murió tranquilo en la cama de un hospital, aunque sea, pero rodeado de su familia, nada. Amén. Podemos comparar también esto con respecto, por ejemplo, a Saúl y a David. Ahí está, a Saúl, a David, a Elí, al sacerdote Elí, también, ¿verdad? Pero ellos eran de honra, pero ellos se deshonraron y nunca quisieron reconocerlo. Dios le dio oportunidad a Elí y le dijo a través de Samuel, Dios le dice, yo les he dado oportunidad para que se arrepientan y él no corrija a sus hijos, deja que sus hijos hagan lo que quieran. Ah, mi hijo es grande, yo ya le enseñé, él sabe lo que hace. No sabe lo que hace, por eso hace lo que hace. Porque si supiera lo que hace, no lo haría. Entonces no tiene conciencia, podemos decir así. Y Dios les dio oportunidad. Como no tienen conciencia, o la tienen cauterizada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la herida cauterizada? Es la herida que se ve por fuera seco, que se está secando, y adentro, sin embargo, está viva o podrida. Bueno, así pasaba con ellos. Y mucha gente es así, tienen la herida cauterizada. Amén. Y bueno, y con respecto a los utensilios de oro, plata, madera, barro. Muy bien. ¿A qué se refiere? Claro, por eso le dije, hay mucha riqueza ahí. Por ejemplo, la madera representa los bienes materiales. En el libro de Corintios dice, cada uno vea cómo sobreedifica. Algunos sobre oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Bueno, el oro representa al Padre, tener la fe en el Padre, ¿no es cierto? Y obedecer al Padre significa. Luego otros tienen la fe de plata. ¿Qué es la fe de plata? Es la vida, es Jesucristo, representa al Señor Jesús. Yo puedo reconocer a Jesús como mi Salvador. No tengo la fe de oro, la fe del Padre, pero tengo la fe del Hijo. Entonces yo puedo llegar a ser salvo, ¿verdad? A través del Hijo, porque reconozco al Hijo. Luego dice... oro, plata, madera. Madera. La madera entonces representa los bienes materiales. Hay personas que ponen su confianza en Dios, pero siempre y cuando Dios le dé cosas materiales. Una casa, un auto, ¿verdad? Trabajo. ¿Y la otra cuál es? ¿Madera? Barro. Barro. El texto dice barro. Sí. Ahí está. El que es de barro es lo mismo que si dijéramos heno, ¿no? Que se termina quemando también. La madera también se quema. Por eso ellos no reciben recompensa, ni la madera. Con el barro, ¿qué pasa? Cuando algo está hecho de barro, se lo cocina, y una vez que se lo cocinó, no crece nada. El fuego lo hizo una cerámica. Entonces, si se rompe, nunca más podrá hacer nada, y por más que se lo suelde y se lo vuelva a unir, siempre va a estar, todas esas fallas van a estar allí marcadas. En cambio, el oro, las piedras preciosas, el oro, la plata, se puede reciclar. La madera inclusive se puede reciclar. De alguna forma un artista puede reciclar una madera, un vaso que era y puede hacerlo más chico, no sé, se puede. El barro no se puede reciclar una vez que se quemó. Una vez que se cocinó, no hay forma de reciclarlo. ¿Me explico? Sí. Entonces esa persona no tiene esperanza. No se puede reciclar. ¿Qué significa reciclar? Cuando Dios nos hizo a nosotros, nos generó. Cuando caímos en pecado, nos degeneramos. Y cuando vino Cristo, nos regeneró. ¿Qué es reciclar? Regenerarnos. ¿Está? Entonces esos otros elementos sí se pueden. Ahora el de barro no. Por eso el de barro se utiliza para hacer las tazas de noche. ¿Ok? Las que se ponen debajo de la cama para las que no saben que es taza de noche. Amén. Y entonces cuando en Jeremías 18 dice
Que nosotros somos barro en las manos del alfarero. Ahí está. ¿Por qué? Porque él dice que Él nos da la forma que Él quiere. Y una vez que nos dio la forma que Él quiere, Él ahí nos cocina. Y ya nosotros no podemos hacer más que ser ese cántaro, porque eso habla del cántaro. El cántaro es el alma. Jesús le dijo a la samaritana: de tu cántaro dame tú de beber. A la samaritana dijo un día el Señor. Otro día se la canto completa. Bueno. El cántaro, dice que ella dejó su cántaro a los pies de Jesús y se fue a Samaria, a la ciudad, a hablarle a los hombres y a decirle que en el pozo de Jacob estaba la fuente de vida. Pero ella dejó su cántaro. ¿Qué dejó con Jesús? Su alma. Amén. ¿Ve? Entonces nosotros, de barro, somos, nuestra alma es ese cántaro. Y ese cántaro, como dije, puede ponerse cualquier otra cosa. Ella tenía, por ejemplo, otra cosa cuando Jesús le dice: dame de beber. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Dame todas tus angustias, tus tristezas, tus fracasos. Dame que yo voy a beber todo eso. Y Esa agua amarga que tenía. Claro, ella, esa ¿no? agua amarga, todas esas cosas. Y yo te voy a dar agua limpia. Y ella pensó que Jesús estaba coqueteando con ella. Y ella quería coquetear con Jesús. Por eso Jesús le habló seriamente y dijo: ve a buscar a tu marido. Yo no estoy jugando. No te quiero conquistar como mujer, te quiero conquistar como alma que estás perdida. Amén. Gloria a Dios. Y entonces ella, por eso ella cambió enseguida, porque es muy hábil, y dijo: nos hablaron de que Dios dice que en Jerusalén los judíos, que le cambió la conversación enseguida a Jesús. Y entonces ella fue y dijo: me parece que es profeta, pero no el profeta, sino un Mesías. Y bueno, entonces ella dejó su cántaro. Cuando el Señor Jesús va a convertir el agua en vino, dice que él utilizó cántaros. Dijo: pongan los cántaros y pónganle en los, ¿cómo es? En los jarros grandes, se me fue la palabra, el agua. Y él convirtió el agua en vino, ¿verdad? Cántaro, él representa entonces el alma. Una vez que el Señor nos dio la forma de sus hijos, de su hijo, como su hijo, entonces ahí Él nos fundió con su fuego. Por eso el Espíritu Santo viene como fuego, porque el fuego funde al barro, ¿verdad? Y lo hace una cerámica especial. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos, una vez que somos hijos de Él, no podemos hacer otra cosa. Amén. Por eso, si nosotros se nos termina rompiendo, no hay forma de reciclarnos. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4 al 6, dice: aquellos que recayeron, ¿ve?, no tienen más esperanza. Por eso peca deliberadamente, ¿no? Exactamente, que peca deliberadamente y que lo hace consecutivamente. ¿Ve? No tienen ya esperanza. Es el cántaro que se rompió. Y el cántaro que se rompe no se puede reciclar. ¿Ve? Por eso tenemos que cuidar. Dice: no descuidemos esta salvación tan grande. Amén. No es que el Señor nos quita la salvación, no, nosotros la perdemos. Nosotros la Y perdemos, cuando alguien pierde algo, el que lo encuentra se llama ladrón. Por más que diga: no, pero no tenía nombre, pero sigue siendo un ladrón, porque él tiene que llevarlo a una comisaría y decir: mire, yo encontré esto. No sé de quién será, pero acá está, se lo entregamos. ¿Ve? Por eso, si usted encuentra algo en la calle y no lo devuelve, puede llegar a ir preso, porque se está quedando con algo que no es suyo. Un hermano, un japonés, no es hermano, no sé, puede ser que sea hermano, un chico que no recuerdo cómo se llama ahora, que cuenta historias, que hace coaching. Sí, lo vi. Bueno, él dijo: en Japón dicen así: hay una billetera en la calle o hay dinero en la calle, y ellos viene el dinero y dicen: ese dinero no es mío, de alguien debe ser. Lo toman y lo llevan a una dependencia policial y dicen: mire, encontré este dinero en la calle, si alguien lo reclama, aquí está. Lo devuelve a la comisaría, porque dice: ese dinero no es mío, si no es mío, de alguien es. Nosotros ¿qué decimos acá en Argentina? No es de nadie, el billete no tiene nombre, se lo guarda y se lo gasta. Es verdad. Porque no tiene moral. Así es. ¿Verdad? No tiene moral. ¿Ok? Amén.
Amén. Qué hermoso, la verdad. Bueno, después, en 2 de Reyes 3:15, habla sobre los reyes de Israel, Jorán, rey de Judá, Josafat, y el rey de Edom, que van a consultar a Eliseo porque van a ser atacados por los moabitas. ¿Por qué Eliseo pide un tañedor? ¿Por qué? Perdón. Justo me distraje porque me dieron un agua, que no es el agua que yo tomo. Que los reyes iban a consultar porque los moabitas iban a ir a la guerra contra ellos. Ah, ¿no? sí, ¿Por sí, qué entendí. Eliseo pide un tañedor? Si es lo mismo a lo que ahora se suele decir, crear un ambiente, ¿no es Claro, cierto? claro. Para que un profeta profetice. o esas Claro, cosas. exactamente. Hoy, como en ese tiempo, como no tienen presencia de Dios, no tienen una presencia real del Espíritu Santo, entonces quieren provocar eso, pero hacerlo a través del esfuerzo humano. ¿Verdad? Por ejemplo, un día vamos a hacer una campaña evangelística hace muchos años. Yo era pastor de jóvenes y era prosecretario de la federación nuestra, no la que hoy es la FICE. Entonces, lo escucho que los hermanos dicen, bueno, vamos a buscar un coordinador joven y que tenga dinámica para que prepare el ambiente. Entonces dice, lo podemos poner a Martín, que es joven, pero yo era el más jovencito de todos. Antes era el más jovencito, ahora soy el más viejo. ¿Cómo cambian las cosas, digo, no? Antes era el más jovencito y ahora el más viejo. Bueno, y entonces yo le di, pero ¿y cómo le digo para que prepare el ambiente? ¿No tiene que hacerlo eso el Espíritu Santo? Sí, todo, pero necesitamos que... Digo, bueno, yo no me presto a ese juego. Eso no, si quieren yo... O provocar la gloria de Dios. Claro, como no, dicen, la gloria de Dios va a descender si nosotros nos ponemos bien como corresponde, buscamos anticipadamente la presencia del Espíritu Santo y nos ponemos en unidad, el Espíritu Santo se va a manifestar. No tenemos que crear ningún ambiente. ¿Dónde sacaron eso? Le digo, en la Biblia. ¿Dónde está esa palabra? Bueno, todos los pastores que eran más viejos que yo se miraban y decían, pero eso es lo que dice todo el mundo. Ah, porque lo dice todo el mundo, vos también lo decís. No, bueno, yo no lo tuteaba, yo trataba de usted, siempre trato de usted, muy difícil que trate de vos a alguien, salvo que haya confianza, así, ¿no? Y aparte yo eran mayores que yo, eran pastores mayores, así que yo no los podía nunca tutear. Entonces ahora ustedes, bueno, ese punto. Por eso es que nosotros no tenemos que crear ningún ambiente, nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos delante de la presencia de Dios. Fíjese que en Pentecostés, no estaban arrodillados todos y gritando y saltando, así como en el tiempo de los profetas de Baal. Ellos dicen que estaban sentados, ni siquiera estaban arrodillados, sentados. Pero había un espíritu de unidad tal que provocó que el Espíritu Santo se manifestara. ¿Ve? No estaban haciendo nada, ninguna algarabía, no había nada, no estaban festejando nada. Y el Espíritu Santo dice, de repente cayó sobre ellos. Y ahí sí hubo un mover del Espíritu Santo porque comenzaron a hablar en lengua, vayan a hacer todas las cosas, a profetizar, a cantar, pero ellos estaban quietos, sentados, no estaban saltando ni cosa parecida. Y entonces, ¿qué hacen? Saltan y todo eso para ver que se manifieste la gloria de Dios. Otros empiezan a decir, empieza a hablar en lengua. ¿Cómo yo voy a decir a alguien empiece a hablar en lengua? Claro. O sea, me refiero para los que no conocen, hablar en lenguas angelicales. Y eso no sale de nosotros, eso es del Espíritu. Amén. Yo hablo en lengua por el Espíritu, no porque uno de adelante me diga empieza a hablar en lengua. Si alguien me dice empieza a hablar en lengua, sí, yo voy a empezar a decir alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor, porque es mi lengua, es lengua castellana, ¿verdad? Pero todos piensan que tiene que hablar en lengua angelical, y la lengua angelical es solamente dada por el Espíritu para manifestarse cuando Él lo considera. Es a su discreción, no a mi discreción. Lo mismo, ¿no? Que porque es un don el hablar en lenguas. Lo mismo pasa con los otros dones. Bueno, está el don de lenguas, la manifestación de lenguas, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. Una cosa es la manifestación en lengua y otra cosa es el don de lenguas. Cuando es el don de lenguas es porque hay una palabra profética. Y la manifestación en lenguas es porque el Espíritu Santo está hablando con el Padre, utilizando el cuerpo de la persona, la voz de la persona, todo de la persona, porque se está refiriendo a la persona y está elevando a la persona a la presencia misma de Dios. Entonces eso es la manifestación en lenguas. Hay gente, por ejemplo, que manifiesta en lenguas y entonces ya fue bautizada con el Espíritu Santo, ya entonces es salva. Y nada que ver, porque el bautismo en el Espíritu Santo es una limpieza interna.
de la persona. Fíjese ahí en Mateo 25, en Mateo, ¿cuánto es? Se me fue, siempre se me va. 24 es donde habla del espíritu que sale. Y que 4:25 creo que es. Donde que dice el Espíritu Santo. A ver, fíjese que el Espíritu Santo siempre con la hermana, con la pastora Azucena, siempre estamos a la Azucena de Tulares, ¿no? De California. Vemos ese tema. En el 4 es 4:25, 26 o 45. A ver, 4:45. Siempre se me chispotea ese pasaje. No, 45. no, 4:45 no. No, este es 5:45. A ver. 4, no hay 45. No hay 45. No. Entonces, ¿cuál es? A ver. Sí, Cuando cuando el- dice el Espíritu, a ver quién me tira el texto bíblico. El espíritu. Dice el Espíritu inmundo que sale y vuelve, dice, volveré de la casa donde salí. A ver si alguien me da acá. Acá, 43 del 12. 12:43. 12:43. A ver cómo dice. El espíritu inmundo que vuelve. Ujú. Del espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Pero lo leyó muy rápido. Perdón. A ver, más lento, esa partecita. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Qué observó? Que la casa estaba desocupada. ¿Vio? Está barrida, Estaba está linda, todo linda, pero desocupada. desocupada. Por eso el Señor Jesús dice, en no muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Van a ser limpiados. ¿Por qué tenían que ser limpiados los discípulos? Dice, bueno, y Jesús anteriormente dice, por mi palabra ustedes están limpios, pero necesitaban todavía una purificación, lo que nosotros llamamos en la regeneración la santificación. Necesitaban ese proceso. Entonces dijo, no dentro de muchos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahí en Hechos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es eso? Porque hace falta que ellos sean limpiados de qué. Ellos tenían todavía pensamientos carnales, porque todavía estaban con el pensamiento de que yo quiero sentarme a la derecha y a la izquierda. Ellos quisieron sentarse a la derecha y a la izquierda, nosotros nos dejaron afuera. Los otros Pedro nos hizo quedar mal delante de Jesús, después terminó negando a Jesús. Entonces estaban con todos esos pensamientos carnales y todas esas cosas, pensamientos, y vaya a saber otras cosas que tendrían. ¿Quién va a ser el mayor? Yo voy a ser el mayor, todos quieren ser el mayor. Necesitaban ser limpiados de eso. Y entonces vino el Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo en no muchos días. Y luego dice, ahí mismo en Hechos, capítulo 1, verso 8, ahora dice, pero no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. No habla del bautismo, sino ahora vamos a Hechos, capítulo 2, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Bautismo significa lavado, ¿verdad? Y luego lo que necesitan es el habitar del Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso nosotros siempre buscamos y pedimos al Señor que nos llene con su Espíritu Santo. Porque limpio estamos, lavado estamos, lo que necesitamos es una llenura del Espíritu Santo. Y en la llenura viene la manifestación. Y ahí, en el lavado puede haber la manifestación. ¿Por qué? Porque en el lavado, acuérdense, el Espíritu Santo eleva nuestro espíritu, nuestra alma, a la presencia misma del Padre. Y allá no se habla castellano, allá hay una lengua angelical. Entonces nosotros mismos hablamos por medio del Espíritu al Padre, ¿verdad? Y vaciamos delante de Él todas las cosas que tenemos. Por eso una hermana... De YouTube después. ¿YouTube? Sí, que hay una pregunta relacionada al bautismo. Bueno, se me fue vamos a leer YouTube. Se me fue lo que estaba por decir. Había una hermana. Había una hermana. Sí, y después, Y vaya a saber qué pasó con la hermana. claro. No, justamente había una hermana que ella vino acá porque me trajo al esposo, porque el esposo era pastor y dejó el pastorado porque él hizo algo, no cayó en adulterio, nada, pero hizo algo que él dijo, yo no puedo ser pastor así, con esto que tengo. Entonces renunció al pastorado, por lo que él tenía. Entonces, bueno, Dios me usó en esa mañana con el esposo vino con una cara de mal, de mucha pena, de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucho abandono, porque había entrado en depresión.
yo no fui a la casa porque a propósito dice que él se levante y venga. Yo podía ir a la casa también, pero necesitaba que él dé ese paso, ¿verdad? Bueno, vino y Dios realmente me usó con él y fue de bendición para el hermano. Entonces la esposa, como vio que Dios me usó con el esposo, entonces ella me dijo así con alegría: y a mí, reverendo, ¿por qué yo cuando estoy en la iglesia, entro a la iglesia y comienzo a hablar en lengua, y no paro de hablar en lenguas? Quiero hablar en castellano y no puedo. Y entonces ella contenta por eso, porque pensaba que yo le iba a decir, porque usted es súper espiritual, sale por sus poros el espíritu, se manifiesta el fuego. Y entonces se encontró con otra cosa distinta, porque el Espíritu Santo me dijo lo que pasaba. Usted ora muy poco en su casa, poco y nada. Y el Espíritu Santo quiere comunicarle cosas al Padre. Entonces, como cuando usted va a la iglesia se olvida de su casa y va a la iglesia, entonces piensa en las cosas de Dios, ahí el Espíritu entonces puede hablar con el Padre y elevarla a usted a la presencia del Padre para que usted pueda hablar todas aquellas cosas que le está pasando en su corazón. Y entonces la hermana me dijo: tiene razón, pastor. En mi casa casi no oro. Oro a veces para la comida y a veces tanto el apuro que ni para la comida oro, porque sirvo la comida de los chicos, hay que llevar enseguida a la escuela. Entonces a veces ni oro, voy comiendo así parada, voy picando, dice, y me voy a llevar a los chicos a la escuela. ¿Ve? Entonces el Espíritu Santo necesita comunicarle cosas al Padre y necesita que lo hagamos nosotros mismos. Entonces Él nos lleva a la presencia del Padre. Por ejemplo, cuando hay un tema muy, muy delicado para hablar, ¿no es cierto? Uno puede usar un mediador, un intermediario, pero a veces hay cosas que son demasiado delicadas y es necesario que la persona se presente en persona, delante de la persona a quien tiene que hablar por lo que le está pasando. Por eso el Espíritu Santo nos lleva en persona, frente a la persona del Padre, para que podamos decir lo que nos está pasando. Por eso es la manifestación en lengua. Y luego viene el don de lengua, que es para palabra profética, de ciencia puede ser también. Entonces tiene que ella misma traducirlo o interpretarlo, o tiene que haber un intérprete. Si no lo hay, tiene que guardar silencio. No se tiene que empezar a hablar lengua y hacer tú un escándalo en lengua, porque eso no sirve, porque no edifica a nadie. Por eso cuando uno habla en lengua, se edifica a sí mismo, ¿ves? Es elevada delante de la presencia de Dios y se edifica a sí mismo, porque se vació de todo lo que tenía y sale fortalecida, ¿verdad? A ver qué dice Ciro Delgado. Dios bendiga, hermanos. Quería saber de dónde nació el bautismo en aguas, si tiene si viene del Antiguo Testamento. Sí, mi amado hermano Ciro, viene del Antiguo Testamento. El primero que se bautiza fue Abraham. Abraham pasó por el Éufrates, y el pasar por el Éufrates es una simbología o tipología de bautismo. Fíjese que cuando él pasó por el Éufrates, se transformó en el primer hebreo. El bautismo es un cambio de vida, un cambio de identidad. Luego, por ejemplo, también Noé pasó por las aguas del bautismo. Él pasó por las aguas del diluvio y lo hizo adentro de un barco. Ese barco es el Evangelio, ¿verdad? Una tipología. Y ese barco fue calafateado, dice, fue pintado con brea para que no filtrara el agua. Esa brea es una representación de la sangre del Señor Jesucristo. Los hebreos, cuando salieron de Egipto, pasaron por las aguas, una tipología del bautismo. Los hijos de los que salieron de Egipto pasaron por el Jordán, una tipología del bautismo. Juan el Bautista bautizaba, pero también sabe quiénes bautizaban los judíos, que eran como una especie de evangelistas. Habían judíos, como el caso de Nicodemo, él le predicaba a los gentiles sobre la religión judía. Entonces, cuando alguna persona quería abrazar la fe judía, el primer paso que tiene que hacer, hoy ocurre lo mismo, es el bautismo. Hoy, si yo me quiero hacer judío, de la religión judía, me van a dar todo el estudio, todo el curso, todo, y una vez que está, comienza el proceso. Primero el bautismo, me bautizan para ser judío, me limpian. Luego viene la circuncisión, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero lo primero es el bautismo. Está en el Antiguo Testamento y también está en el Nuevo. ¿Ok? El primer gentil
que se bautizó. ¿Se acuerda quién es? Era el general Naamán. Él fue también una especie de bautismo. Fíjese que él entró sucio y salió limpio. Nosotros también entramos a las aguas del bautismo sucio y salimos limpios. El Señor Jesús entró a las aguas del Jordán, donde se bautizó Naamán, entró limpio y salió sucio. Cargó nuestros pecados, subió con nuestra lepra. ¿Ve? A ver, otra pregunta. Dice, hola, bendiciones, mis amados. Ese. Dice, soy Sebastián, quería saber qué significado tiene la corona de espinas y los clavos que le pusieron al Señor Jesús. Muy bien. La corona es una representación burlona, mejor dicho, de que Jesús era rey. Representa una burla. Sin embargo, lo maravilloso de nuestro Dios es que aquellas cosas que la gente quiere usar como burla, Él las torna en propósito. Si a Jesús le hubieran puesto la corona de espinas y con toda la maldad con que lo hicieron, porque ellos tomaron unas ramas verdes, ¿verdad? Hicieron más chica la corona. Yo tengo, por ejemplo, de gorra, no sé ahora, pero pienso que debo tener la misma, la cabeza no, se va ganando también la cabeza. 57 es mi medida de la cabeza. Entonces supongamos que sea mi medida. Jesús necesitaba una gorra 57, una corona, perdón, medida 57. ¿Qué hicieron? Le pusieron una 50, 7 veces menos. Entonces era chiquitita, le quedaba acá arriba, pero tenía que entrar hasta aquí. Entonces la forzaron, y al forzarla las espinas, como son espinas, al estar verdes se flexibles, se doblan, ¿verdad? Pero luego comienzan a enderezarse. Y cuando comienza a secarse, esas espinas, como va buscando, si antes era chiquita, ahora va buscando al secarse más chica todavía, entonces penetró en la cabeza de Jesús. Lo voy a decir así para no tomar tanto tiempo, pero era necesario que en todas las partes donde había sangre, era necesario que haya sangre, porque era para remisión de nuestros pecados. Vamos a la cabeza, era para redimir todos los pecados que teníamos en la cabeza, todos los pecados que se llama de acción. La persona piensa que acción es lo que hace con las manos, y no, eso se llaman obras con las manos. La acción está en la cabeza. Por eso Jesús dice que piensa, ¿no es cierto?, codiciando a una mujer, automáticamente ya es la acción, está en la cabeza la acción. Entonces tiene que haber derramamiento de sangre sobre todos esos pensamientos, todas esas cosas que hubo de malicia en las personas. Lo mismo pasa en las manos. Después lo vamos a ¿cómo se dice? Otro día lo vamos a explicar con más detalle, porque va a llegar el día de la Pascua y ahí lo vamos a poder hablar con más detalle. Otra pregunta. ¿Cuándo te llena el Espíritu Santo? La hermana Azucena Alejandre. Ya no ocupa... A ver, porque justo hay un corazoncito ahí, no me deja leerlo. A ver, ¿lo puede leer ahí? ¿Qué dice? Cuando te llena el Espíritu Santo ya no ocupa... Ya no ocupa más. ¿O es necesario que no llene continuamente? No, lo que pasa es que el Espíritu Santo, nosotros cantamos una canción que dice: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Ese es el problema nuestro, que nosotros queremos más. Y no sabemos ni para qué. No sabemos para qué, pero aparte, por otro lado, nosotros no tenemos que querer más, nosotros tenemos que querer todo. No más, todo. Entonces, como nosotros no nos vaciamos de nosotros, entonces continuamente tiene que estar el Espíritu Santo otra vez llenándonos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vaciamos de Él. En vez de vaciarnos de toda la mugre que tenemos nosotros, nos empezamos a llenar otra vez de cosas sucias nuestras, malos pensamientos, gestos, enojos y un montón de cosas. Entonces como que empieza a ocupar, y el Espíritu Santo necesita que nosotros nos vaciemos para llenarnos. Yo lo expliqué ya muchas veces, pero por ejemplo este vaso, si yo pongo aquí agua, yo voy a estar agregándole, no lo estoy llenando por más que se rebalse.
Yo agregué agua, porque ya tiene agua. Para que sea lleno tiene que ser desde abajo, para que sea llenado. Y entonces hasta arriba y hasta que se desborde. Entonces, para que eso ocurra, yo tengo que vaciarme. Por eso es que nosotros cuando oramos, oramos arrodillados o sentados, pero siempre con la cabeza inclinada, para que se vacíe. Pero cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios, vamos a escuchar la predicación, nos ponemos de pie. O sea, el texto para la predicación, nos ponemos de pie. ¿Por qué? Porque el vaso se llena cuando está de pie, no cuando está inclinado. Amén. Entonces, por eso dice, ponte de pie que quiero hablar contigo. Nosotros no nos ponemos de pie por respeto, por reverencia y yo qué sé. No, es una orden. Ponte de pie, porque Dios no le habla a los que están tirados, a los que andan tirados como perejil. Él les habla a los que están de pie, a los que a pesar de que están pasando por luchas, por dificultades, siguen de pie. Amén. ¿No? En lucha, en debilidad, en flaquezas, como dice el apóstol Pablo, pero de pie, ¿no es cierto? Y resisten a pie firme. Sí. Amén. Ok, para la hermana eso, ¿no? Por eso también, bueno, yo siempre pienso esto, ¿no? Que por más que digamos que el vaso está a la mitad, ¿no? Ujú. Nunca está vacío. En Claro. realidad. Pero por eso que tenemos que vaciarnos de nosotros, Claro. ¿no es cierto? Aparte, si nosotros vamos a la realidad, este vaso no está No vacío, está vacío. no está tampoco hasta la mitad. Este vaso está lleno. Amén. ¿Por qué? Porque está lleno de aire, O sea, acá tiene agua agua. y el resto tiene aire. Amén. Así que el vaso realmente no está No está vacío, porque está lleno. Una parte con agua y otra parte con aire, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ver que esta agua sea la palabra de Dios y este aire sea el Espíritu Santo. No sea nuestro aire. Yo puedo, porque yo amo a Dios, porque yo tengo fe, el yo, ¿verdad? Ese aire que no sea el nuestro. Porque si ese aire es nuestro, es como cuando inflamos un globo. Cuando lo inflamos con nuestro propio oxígeno, el globo lo atamos todo, se termina cayendo. En cambio, cuando tiene el gas helio, el globo sube y no baja, ¿verdad? Amén. Por eso, ¿qué tipo de aire tiene? ¿Qué tipo de espíritu tiene? Tiene mi espíritu, el espíritu del mundo, el espíritu del diablo, tiene el Espíritu Santo. ¿Qué espíritu tiene? Sí. Amén. Ministerio significa servicio. Claro, servir. Sí, servir. O sea, lugar de servir, lugar para servir, un ministerio. Amén. Sí. Y hay solo 5 ministerios, como dice en Efesios 4:11. No, realmente, bueno, para la mayoría ahí dice que hay 5 ministerios, ¿verdad? Por eso llaman el ministerio quíntuple, Sí. porque ellos hablan de 5 ministerios, porque ellos dicen que maestro también es un ministerio, pero realmente ahí hay 4, ¿verdad? Porque ahí dice y maestro, no dice y a otros maestros. Pero varios teólogos muy estudiosos han descubierto que los ministerios son muchísimos. Y esto lo dijo en el año 1948, que a medida que vaya pasando el tiempo, íbamos a descubrir nuevos ministerios. Dios, mejor dicho, iba a revelar, dijo él. Va a revelar nuevos ministerios, pero no es que sean nuevos. Nuevos van a ser para nosotros, porque ya están en la antigüedad, en la Biblia y en el plan de Dios. Entonces, a medida que vayamos avanzando en el tiempo, vamos a ir descubriendo esos nuevos ministerios. Por eso es que hoy, por ejemplo, tenemos el ministerio de la capellanía, ¿ve? El ministerio de ser misionero, por ejemplo, que no está en la Biblia, tácitamente no está en la Biblia la palabra misionero, pero sin embargo la acción de misionero está en la Biblia, ¿verdad? Está apóstol, que sería el misionero, pero está la palabra misionero. Hay hermanos que son misioneros y no son apóstoles. Por ejemplo, ellos pueden abrir una iglesia, pero no pueden pastorear a pastores, porque no es fácil, no cualquiera pastorea a pastores. Hay que saber pastorear pastores, hay que tener experiencia, años y todas esas cosas. Entonces muchos quieren pastorear pastores y no saben pastorear, no están capacitados para pastorear pastores, ¿verdad? Porque si tenemos 50 personas en la iglesia y tenemos 50 problemas, con un pastor tenemos, si el pastor tiene 50, nosotros tenemos 51 problemas, porque tenemos los problemas del pastor más los de la iglesia, entonces tenemos todos juntos 51, entonces hay que saber
pastorear pastores por todo lo que implica. Y un pastor no representa una familia, representa verdaderamente una iglesia, o sea, porque los problemas que tiene el pastor son todos los problemas de toda la gente junta. No digo 51 porque sumamos 50 más 1. No, el pastor tiene todos los problemas que tienen los otros. Los 50 los tenemos nosotros. Todas las cosas que le pasa a uno por uno las tenemos todas concentradas en nosotros. Entonces, para ser pastor de pastores hay que estar preparado para eso y ayudarlo en esas áreas, ¿verdad? Por eso un pastor no se lo pastorea como una oveja. El Señor, que le dijo a Pedro, dijo, pastorea mis corderos. Y pastorear cordero no es lo mismo que pastorear ovejas. Él dijo, pastorea mis ovejas. Luego él dijo, pastorea mis corderos, porque Pedro iba a ser pastor de ovejas y pastor de corderos. ¿Ves? Entonces no cualquiera puede ser pastor de pastores. Porque la mayoría dice, te doy cobertura. ¿Qué cobertura si vos mismo necesitas? Y bueno, y así, ¿no? Entonces todo ese disparate un poco que se dice. Entonces el ministerio hoy lo estamos viendo, el tema de capellán, de misioneros. Por ejemplo, un ministerio es dar de comer, un ministerio es abrir un hogar de ancianos, un hogar para niños, un hogar para madres solteras, un hogar para huérfanos, ¿verdad? Un hogar de resguardo para ancianos, dije ya, ¿no? Sí. Pero también para gente con discapacidad de personalidad, por ejemplo, para adictos, sean al tabaco, al alcohol, a los estupefacientes. Entonces estamos descubriendo que hay nuevos ministerios y lo estamos viendo. Antes no había centro de restauración de personas adictas porque no había droga. Claro. ¿Verdad? O si había era muy poquita y hoy entonces estamos viendo eso. Entonces este pastor dijo que los ministerios realmente no son solamente los que están ahí solamente es un ejemplo, nada más, que engloba todo lo demás. Pero y bueno, hoy lo estamos viendo. Y todos son igualmente importantes. Todos y cada uno. Porque a veces como que se jerarquiza, ¿no es cierto? Claro, pero para mí el ministerio importante es el suyo, no el mío. Porque ¿qué ocurre? Dice el Señor que yo tengo que considerar a los demás superiores a mí. Amén. Cuando no se es pastor de pastores, se cree que es superior al pastor que tiene a cargo. ¿Ve? Porque no es pastor de pastores. Y lo que quiere es ser jefe. Quiere tener gente a cargo. Y gente con determinada jerarquía, llamamos acá ministerio. Claro. ¿Se da cuenta? Entonces no está preparado para pastorear. Entonces él dice, yo soy la cabeza, me tiene que obedecer a mí porque yo soy el pastor. Y eso no se hace por imposición. Se hace como hizo Jesús. Se conduce. Por eso el líder, que lidera normalmente es mandón. Y acá yo soy el líder y me tiene que obedecer. Yo soy el pastor, me tiene que obedecer. Y no es así. La obediencia está en el respeto que yo me tengo a mí mismo. Ajá. Y ahí está. Si yo no me respeto a mí mismo, ¿cómo me van a respetar los demás? Por eso también muchas veces se permiten muchos pecados en los altares, ¿no? Tanto de músico como de persona que esté sirviendo, por mostrar que tengo personas que están alabando, personas que, o sea, por mostrar un equipo ministerial, por decirlo así, ¿no es cierto? Claro. Y no tener ese temor de que nosotros, la responsabilidad nuestra es que las almas se salven. Claro, exactamente. Nosotros tenemos que lograr que las almas se salven. No tenemos que ser miembros de iglesias, tenemos que hacer almas salvas. Si nosotros buscamos hacer miembros de iglesia, lo único que vamos a lograr es que Satanás nos va a estar usando para hacer que la gente diga, no, yo voy a la iglesia, no, yo predico, no, yo toco la alabanza. Entonces de esa forma es un manto de piedad y debajo de eso está llena de pecado la persona. Está en adulterio, no se casan, ¿verdad? Dicen que así está bien y bueno, y un montón de cosas más, ¿verdad? Insultan, dicen malas palabras, ¿no es cierto? Groserías. Entonces eso sirve para... Por eso va a haber un hermano que vamos a hablar de ese tema, no sé, me tiene que decir el qué día. Él quiere hablar el tema de salvos siempre salvos y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero esa doctrina ha hecho mucho daño a la gente, porque la gente, con esa enseñanza, ellos dicen que ellos pueden hacer lo que quieran. Y él dice, pero él no es salvo. Claro, pero ellos piensan que sí son salvos, porque le enseñaron que una vez que recibió a Jesús ya es salvo. Incluso muchos creyendo en que
No, Dios me perdona, no, Dios es misericordioso también. Sí, también. Con eso también. Claro, Dios es misericordioso y por eso muchas veces por misericordia disciplina, pero la gente no quiere quedarse cuando hay disciplina. Claro. Se termina yendo. Dice, no, yo me voy porque, o sea, no se hizo las cosas como él quería, él pensaba que iba a ser para él, se hace distinto, entonces se van. Amén. Dios se van. Pero es justamente por eso. Entonces eso muestra que no echan raíces. Veo que andan como esas ramas, vio cuando los pueblos abandonados en el lejano oeste, Ujú. que vio Sí, esas bolas. se va dando vueltas así. Esos hermanos son eso, no tienen raíces. Entonces andan en pueblos fantasmas. Ujú. Hoy a un Sí. hermano le iba a decir eso, pero no quise ofender después al hermano, porque lo iba a tomar como una ofensa quizá, ¿no? Pero es así. Eso también fue como la zarza, ¿no es cierto? Claro, eso es una zarza que se desprendió de sus raíces y entonces el viento juega con ella y le digo, no, es una zarza, eso es un ministro, vamos a decir así, Sí. un hombre, una persona, una mujer, hombre que Dios lo usó, pero se salieron de sus raíces, ¿verdad? Y se terminó secando justamente por no estar afirmado y luego se suelta y el viento la lleva de uno al otro. Entonces andan en pueblos fantasmas, o sea, en iglesias fantasmas. Andan de acá para allá. Y así. Amén. Sí. Bien, ¿tenemos tiempo todavía para una preguntita más? A ver, Ah, bien. estamos bien. Bien, ¿qué son los atributos? Bueno, atributos. Tenemos atributos personales y atributos espirituales. Entonces los atributos son como si fueran las medallas, ¿verdad? Lo que nos distingue. Por ejemplo, al soldado se lo distingue por las medallas que tiene y se lo respeta por sus medallas. Por ejemplo, mi abuelo tenía la medalla, la Cruz de Cavalieri, porque él peleó en la Primera Guerra Mundial. Entonces le dieron 3 medallas o 4 medallas, pero una principal que era la Cruz de Cavalieri. Y de esa medalla una vez hubo una formación, vinieron soldados de Italia, todo eso en la embajada fue, de Italia, y yo era chiquito, y vino un comandante, sería, yo no sé, pero era una persona con mucha autoridad, y cuando llegó frente a mi abuelo le hizo la venia él primero a mi abuelo, y mi abuelo después le hizo la venia también a él. ¿Por qué el comandante este hombre que fue el que habló, así que yo por eso me daba cuenta que tenía que ser alguien importante, le hizo primero la venia? Porque mi abuelo tenía la Cruz de Cavalieri. ¿Ves? Entonces era dignatario, o sea, aunque la jerarquía de él era superior a la de mi abuelo, porque mi abuelo fue soldado, pero esa insignia, ¿cómo es la palabra? Atributo, le daba distinción. Entonces los atributos tenemos personales, ¿verdad? Nuestra conducta, nuestro testimonio, todo, y también los atributos del Espíritu Santo. Entonces las personas nos van a respetar por los atributos que tenemos, ya sean espirituales o ya sean personales. Si yo tengo atributos espirituales pero no tengo los personales, entonces no hay compatibilidad. Entonces por más que la persona me quiera honrar y respetar, no lo va a hacer porque mi testimonio no es bueno. O sea, no tengo atributos realmente. Entonces no lo. Entonces, por ejemplo, hay hermanos que son profetas, pero Dios le ha dado un grado de profeta superior, entonces se los llama profetas mayores. Tiene un atributo, como una jerarquía vendría a ser. ¿Tá? Por eso en el cielo habla de chicos y de grandes. Por ejemplo, ¿cuándo habla de eso? Cuando dice que Juan va a ser el más pequeño de las personas que estén en el cielo. Entonces está hablando que hay medidas de personas. Y no habla de medidas de altura, ¿no es cierto? De 1 metro, 1,80 m, 1,40 m, 1 metro, 2,10 metros. No está hablando de eso, sino habla de altura espiritual. Y Pedro iba a ser, y Juan el Bautista iba a ser el más pequeño. Entonces sus atributos eran mínimos. ¿Por qué sus atributos eran mínimos? Porque él dudó. Y entonces eso resta su atributo. Entonces, en vez de tener una gran insignia, vamos a decir así, tiene una pequeña insignia. ¿Sí? ¿Estaría? Sí. Lo mismo pasa con los pastores. Por ejemplo, un pastor principal tiene y puede tener varios pastores senior, o sea, pastores, no senior, junior.
o sea, pastores asociados o copastores, le dicen mucho. Pero Sí. ¿es bíblico el copastor? No, no es bíblico, pero sí es de una posición, porque por ahí el hermano no está preparado para ser pastor, entonces se lo llama como una especie de pastor chondosa, le dicen en coreano, que sería como una especie de copastor o un pastor a prueba. Entonces, para no dar, porque todavía no está preparado para ser pastor, entonces se lo llama un copastor porque no está preparado para ser pastor. Amén. Está en su proceso, ¿verdad? Y si hablamos de los atributos de Dios, Ahí de está. Jesús, y Claro, ahí está. Entonces, esos atributos que Dios tiene, Él los comparte con nosotros. Por ejemplo, Dios es eterno, Él nos dio a nosotros eternidad. ¿Ve? Él es santo, atributo. Nosotros somos santos. ¿Ve? Así. O sea, todo lo que es Dios, también podemos ser nosotros. Siempre en minúscula. Por ejemplo, Dios se escribe con mayúscula, pero dioses se escribe con minúscula. En el Salmo 82. Entonces, Dios es Elohim y nosotros somos Elohej, diosesitos, ¿verdad? Entonces tenemos también atributos de Dios porque somos hijos de Dios. amén. Jesús es el Cristo. ¿Qué somos nosotros? Cristianos. Jesús es el Cristo, es la persona. Nosotros que somos seguidores de Cristo. ¿Ve? Y así son atributos. Amén. ¿Sí? Son como si fueran rangos, jerarquías o cosas así, ¿no es cierto? Amén. Bueno, así como un ping-pong. Algunas Sí. preguntas que por ahí no sabemos realmente el significado, ¿no? Ujú. ¿Qué significa justificación o ser justificados? Ujú. Bueno, ser justificado significa de que nosotros no tenemos la capacidad para autojustificarnos. A mí me pasó que una vez yo voy a decir a un pastor que lo perdonaba por algo que él había dicho y hecho. Entonces él me quiso dar explicaciones, ¿no? Justificándose. Entonces dije, no me digas nada, porque si vos, era mayor que yo, un pastor mayor que yo en años y en antigüedad como pastor. No me digas, porque si vos te justificas, yo no te puedo perdonar, porque para yo perdonarte, yo tengo que justificarte, no vos. Entonces él guardó silencio, dijo, sí, perdón. ¿Ve? Entonces, Dios es quien nos justifica. Nosotros no podemos decir al Señor, mira, Señor, lo que pasa es que, viste, todavía estoy en un cuerpo de carne, viste. No me tengo que justificar yo. Él me tiene que justificar. Y me justifica, o sea, el Padre en este caso, a través del sacrificio de Jesucristo. Amén. ¿Eh? O sea, yo no me tengo que justificar, Él me tiene que justificar. Cuando yo voy a pedir perdón, no me tengo que autojustificar, sino que el hermano a quien yo le voy a pedir perdón, Él me tiene que justificar. Lo mismo si yo lo voy a perdonar, si Él me va a perdonar a mí, yo no tengo que justificarme, Él me tiene que justificar. Amén. ¿Ok? Amén. Renacidos. Bueno, nosotros fuimos nacidos y tenemos que ser renacidos. Por eso nosotros nacemos 2 veces. La primera vez de manera natural, la segunda vez de manera espiritual. Nosotros morimos una sola vez. Nacemos 2 veces. La primera es nacido, la segunda es renacido. Pero no es solamente renacidos, sino podemos llamar la palabra recreados. Porque fuimos creados antes de la caída, caímos y ahora somos recreados o renacidos. Entonces, pero podemos decir entonces que somos renacidos, recreados o que nacemos 2 veces, o sea, el renacido. La primera vez física, la segunda espiritual. Morimos solamente, tenemos una sola muerte, que es la muerte física, pero no tenemos la muerte eterna. La gente que nació una sola vez, como no fue renacido, nació una sola vez, muere 2 veces. Muere la muerte física y después muere la segunda muerte, que no es posterior a la física, sino es la segunda muerte del jardín del Edén para acá. Esa es la segunda muerte. La primera muerte fue la que sufrió Adán cuando pecó y fue echado a la tierra. Y la primera muerte. Y la segunda muerte es cuando se ha echado al lago de fuego, el infierno, Satanás, sus seguidores, el anticristo. Esa es la segunda muerte. Amén. Por eso ellos van a morir 2 veces. Mueren físicamente y mueren espiritualmente. Amén. Redimidos. Bueno, ahí está. La palabra redimido viene justamente de que nosotros no teníamos los recursos para pagar
la deuda. Entonces, por ejemplo, vos, ¿no? Vendría a ser el pariente de Noemí. Él le dice al pariente cercano de Noemí, tenés que redimirla. Y él dijo, si yo la redimo, yo me empobrezco. Vamos a ser después dos pobres, ella pobre y yo pobre. ¿Y qué le dijo él? Mejor redime tú eres rico. Ese pariente cercano se refiere a otro ser humano. Otro ser humano no puede redimirnos, porque es pobre como nosotros. ¿Qué significa? Es pecador como nosotros, no puede redimir. Quien nos puede redimir, quien puede pagar por nosotros, tiene que ser multimillonario. O sea, no tiene que ser una persona llena de pecado. Vos representa a Jesucristo. Él redimió, pagó por ellas. Él nos empobreció, siguió siendo rico. Jesús no nos hizo pecador, nos siguió en estado de pecado, ¿verdad? Sino que Él fue transformado en un cuerpo vivificado, ¿ve? Santificado, dice. Entonces el redimir es que Él pagó por nosotros, porque nosotros no teníamos para pagar. No teníamos manera. Por eso me molesta tanto cuando dice la gente, ¿no? Que se hace fanática, mística realmente. Ay, yo no sé cómo pagarle a Jesús, a Dios lo que hizo por mí. Y si Él no te está pasando ninguna factura, ¿por qué querés pagar? Y si vos querés compensar lo que Jesús hizo, bueno, cumplí su palabra. Amén. Viví la palabra que Él enseñó, vivila, y de esa forma agradás a Él. No le pagás, pero por lo menos, porque Él tampoco te está cobrando, por lo menos mostrás que estás agradecido por lo que Él hizo, o agradecida, ¿no? Sí, porque hay gente que se hace la espiritual, pero son místicos. Sí. Pero no hacen lo que tienen que hacer. No. Sí, entonces siempre se creen que son deudores. Se quedan en las palabras. Claro, se quedan en palabras. Iniquidad. Bueno, la iniquidad es la madre de todos los pecados. La iniquidad es generadora de pecados. La iniquidad genera pecados más pecados. Vendría a ser, yo la comparé así como una imagen, ¿no? Que Satanás es pecador, ¿verdad? Y que él se casó con una mujer que se llama iniquidad. Y entonces tienen hijos. Esos hijos son los pecados. Pero Satanás es tan inmundo, tan sucio, que aún tiene relaciones sexuales con sus propios hijos, con sus nietos, con sus tataranietos, así. Y entonces genera pecado más pecado. Entonces un pecado genera otro pecado. Por eso la Biblia dice que cubren un pecado con otro pecado. Generan pecado. La iniquidad es generadora de pecados. Y uno peor que el otro. Claro, y uno peor que el otro, pero lo malo de esto es que se van juntando. Por ejemplo, cuando alguien es acusado de un delito, se fijan si hay más delitos colaterales al delito que cometió. Si llega a haber delitos que cometió en otro lado, en otro lugar, ¿no es cierto? Y que son más o menos, se juntan todos esos delitos y se los juzga todos los delitos en uno solo. Siempre va a ser condenado por el delito más grave, no por los otros delitos, pero los otros delitos van a aportar para demostrar que esa persona realmente es una persona que necesita un gran escarmiento. Entonces va a ser condenada por el delito más grave que cometió. Por ejemplo, robó una gallina, robó un reloj, robó un celular, robó un banco, ¿verdad? Mató a alguien. Entonces lo que él va a ser juzgado va a ser por el delito de homicidio. El de robar un banco es grave, pero el más grave es el cometer homicidio. Entonces él va a ser condenado por el homicidio, pero todos esos otros delitos van a ayudar para dar el peso de la condena. Entonces, si le correspondía una cantidad de años, le van a dar el máximo con un agregado. Lo mismo pasa con Dios. Los pecados que se van juntando, no hay pecado pequeño y pecadazo, pero cuanto más pecados haya, entonces eso va a hacer que en el infierno hay partes hacia abajo. En el cielo hay partes hacia arriba. Cuando uno más en santidad está, más arriba va. Cuando uno más en inmundicia está, más abajo va. Por ejemplo, nosotros los pastores, si cometemos pecado, nosotros no vamos a estar en la parte de arriba del infierno. Vamos a estar allá abajo, en lo más profundo. ¿Por qué? Porque somos responsables. Por eso la Biblia llama a nosotros impíos, doblemente pecadores. Esa era la otra palabra. Impíos. Impío. ¿Cuál era la pregunta? Y es el significado de cada una de estas palabras. Ok, la palabra impío significa que antes fue pío, santo.
Im es negación de santidad. O sea, existe la persona que es pecadora, que es la persona que nunca recibió a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Porque nunca le predicaron. Y luego está el impío. El impío somos nosotros, que sabiendo la verdad de Dios, conociendo lo de Dios, cometemos pecado. Entonces nosotros no somos juzgados como un pecador, somos juzgados como impíos, como doblemente pecador. Por ejemplo, un policía comete un delito. El mismo delito lo comete un civil. El Código Penal es el mismo para los dos. El delito es el mismo. Lo que pasa que la condena, por ejemplo, puede ser, supongamos, entre 8 y 12 años. Al policía se le aplica el máximo más ¿cómo se dice? Otra cantidad más. ¿Por qué? Porque él es policía y él supuestamente estaba en primer lugar para hacer cumplir la ley. Claro. En segundo lugar, no para cometer delitos. Entonces, por eso es que al policía se le agrava. El delincuente, por ahí si le correspondían 12, le van a dar a lo mejor 8. ¿Verdad? O se le van a dar el mínimo al civil. Pero al policía siempre el más. ¿Por qué? Porque él supuestamente estaba para que esos delitos no se cometieran. Entonces no puede cometer un delito. El delito por el cual él fue contratado para cuidar que no se haga. ¿Me explico? Entonces es un impío. Y mismo que nosotros, bueno, el policía representa la ley, ¿no? Claro. Y es el que tiene que dar el ejemplo. Lo mismo Claro, pasa y con nosotros somos pastores y representamos eso. Pero no solamente por ser pastores, podemos ser diácono, obrero, Amén. anciano, miembro de una iglesia. Solo el hecho de ser hijos de Dios, ¿no? Así es, Amén. así mismo. Amén. ¿Ok? Y el último, diferencia entre llamados y escogidos. Entre, Llamados y escogidos. claro, una cosa es las personas llamadas, ¿verdad? Y otra cosa es escogida. Nosotros tenemos una convocatoria, publicamos en el diario y decimos, estoy buscando un personal que reúna tales requisitos, ¿verdad? Para cumplir tal tarea. Entonces somos llamados. Pero luego viene la selección. Si esa persona realmente reúne ciertos requisitos, pero reúne los otros requisitos, entonces la empresa marca los requisitos internos que ellos buscan. No sé, que tenga buena presencia, que sea educado, que tenga un analítico de la universidad con calificaciones altas, ¿verdad? Que tenga una familia bien constituida o que sea soltero, ¿verdad? Entonces esas personas son las que van a ser escogidas. Entonces son llamados, pero no todos son escogidos. O sea, todos tienen la oportunidad, Claro. pero no todos van a ser escogidos. La diferencia también está entre llamados, entre escogidos y elegidos. Por ejemplo, el pueblo de Israel es el pueblo elegido. Nosotros somos el pueblo escogido. Amén. ¿Ves? Son cosas distintas. Entonces, una cosa es ser elegido, ese personal fue elegido. Lo llamamos, reúne requisitos, ¿verdad? Y para ese llamado, y luego reúne los requisitos para ser elegido. Pero finalmente hay que ver si queda 3 meses de prueba, por ejemplo. Ah, sí, es escogido. Y al escogido hace carrera en la empresa. Porque a lo mejor entró como un empleado común, pero después pasa a ser supervisor, jefe, y puede llegar a ser gerente y hasta presidente de la empresa. Incluso puede reunir todos los requisitos y no ser escogido, porque yo creo que depende también de nuestra obediencia, de nuestro querer. Claro, ¿no? por De eso nuestro- es que tiene el tiempo de prueba. Si él reunió todos los requisitos, pero no cumplió a satisfacción, entonces esa persona no es elegida, no es escogida. Amén. ¿Ves? ¿Por qué? Porque lo único que está produciendo en mi empresa es gastos. Por ejemplo, un empleado, cuando uno lo toma, los 3 primeros meses a 4 meses, ese sueldo de ese empleado se pierde. Ese empleado no hay producción, porque le estamos enseñando.
Si en esos 3 meses la persona no aprendió bien, hay que echarla enseguida, al segundo mes, que enseguida sacársela de encima, porque esa persona me va a seguir dando gasto. Ahora, si la persona, bueno, tiene algunas dificultades, pero entonces yo le voy dando una oportunidad. La tengo 2 meses, la tengo 3 meses, pero el cuarto mes es definitivo. O el sexto mes, por ejemplo, que muchas veces empresas hacen así, hasta los 6 meses. Pero si no, me va a dar gasto de por vida. Porque es una persona que no está amando lo que está haciendo. Entonces lo hace todo así nomás, descuida, se olvida. Es una persona que realmente no sirve para, por lo menos para la empresa que yo tengo. En definitiva, todo se resume a los frutos. Claro, tenemos que siempre dar frutos. Si una persona no es obediente, entonces ¿cómo él va a tener gente a cargo? Si él no es obediente, ¿cómo va a tener gente a cargo para que le obedezca? Amén. Entonces no puedo darle a alguien que no es obediente, darle gente a cargo, o poner un cargo para que él maneje gente, porque él no es obediente. Amén. Por eso es importante cuando hay sumisión. La obediencia es muy importante en todo esto. Yo tuve la bendición esa, que como yo tuve mi mamá que era sargento, bueno, sargento no era porque no era militar, era sargentona. Entonces nos enseñó disciplina en mi casa. Nosotros teníamos disciplina. Cuando yo fui a policía no tuve problema en nada porque yo ya estaba acostumbrado a una disciplina. Entonces yo respetaba a mi superior, sin problema. Yo decía, no, a este ¿por qué lo voy a obedecer? Si este tiene mi misma edad. No, yo lo obedecía porque era superior a mí. ¿Ves? Y así, entonces no tenía problema. Pero la gente que no aprendió a tener sujeción, a ponerse debajo de una estructura, entonces nunca va a poder obedecer. A la persona que es delincuente le pasa eso. Está bajo uno mientras le conviene. Cuando deja de convenirle se sale. Porque ya su mentalidad es delincuente, como el delincuente. No quiere que nadie esté arriba suyo, ¿verdad? Si no, él quiere estar comandando, él quiere dirigir él. Y que el que supuestamente es su jefe haga lo que él dice. Y no es así. Yo tengo que hacer lo que mi jefe dice, no lo que yo digo. Por eso Pablo decía bien, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Claro, el que es la humildad, es el abandonarse, el abandono de uno mismo, el renunciar a sí mismo. Eso es fruto del nuevo nacimiento. Amén. 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 Así que bueno, mis hermanos, ya hemos estado al final, no hay más preguntas. No hay más preguntas Aquí tampoco por hay ahora. preguntas, Benja. Paz, bendiciones, excelente, dice la hermana Paloma Grisel. Dios los bendiga, dice la hermana Andrea Pelnar, a la pastora Liliana, al apóstol, amén. Amén. A ver, Bendiciones. amén. Y después el hermano, bueno, Ciro ya habló. A ver, vamos a ir un poquito a Facebook. A ver, porque... ¿Dónde tengo Facebook? Acá. A ver si hay alguna pregunta en Facebook. La buscamos, la contestamos. Pero mientras estoy buscando yo en Facebook, para no perder el tiempo, vamos a orar. Vamos a hacer la oración. Si usted tiene una petición especial, una enfermedad, lo que fuere, vamos a estar orando. Vamos a orar por los pedidos que hubo de oración, que hemos orado el domingo. Vamos a ponerlo otra vez en la oración. Y también, si usted tiene y no nos ha llamado haciéndonos el pedido de oración, también ponga su petición allí. Pero acuérdese, primero usted, mientras está la pastora Sujin Lee, nuestra pastora principal, orando, usted vaya arrepintiéndose de todos los pecados. No importa si se acuerda de alguno o no se acuerda. No se preocupe por eso. Usted lo que tiene que hacer es decirle, te pido, Padre, perdón por todos mis pecados. Borra todas mis rebeliones. Y con un corazón contrito y humillado, Él nunca va a despreciar. Hágalo de esa forma. Y va a ver que usted va a recibir la respuesta en este día. Oramos mientras la oración de nuestra pastora principal. Junto con ella también aquí vamos a estar orando. Amén. Oraré por los enfermos. Proponga sus manos en la parte enferma y si no están enfermos, pongan sus manos en el corazón para recibir la respuesta al deseo de su corazón. Buen Padre Dios, muchas gracias. Pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo esta oración en el culto.
Pon tus manos sobre todos los hermanos y televidentes que están ofreciendo este culto a través del internet en cada uno de sus hogares, con sus familias, sobre todas las iglesias. Pon tus manos sobre ellos, desde la cabeza hasta los pies, todos los órganos interiores, células, tejidos y nervios. Quema con el fuego el Espíritu Santo y sana toda debilidad y enfermedad en el nombre de Jesucristo. Echo fuera toda enfermedad, bacteria y virus. Sánalos completamente. Todos los huesos, articulaciones, todos los órganos interiores. Echa fuera toda bacteria. Sánalos completamente. Que todas las cosas difíciles, ya sean enfermedades difíciles por la medicina, para ti todo es posible. Padre, pon tus manos. Quema con el fuego el Espíritu Santo. Sánalos completamente. Quema con el fuego el Espíritu Santo y poder la recreación para que toda parte degenerada o deteriorada sea recuperada. Sánalos completamente. Si no pueden ver o no tienen buena vista, Padre, quema y sana con el poder de la recreación, que puedan ver bien, puedan escuchar bien, puedan caminar y tener buena salud. Pon tus manos sobre todas las articulaciones, dales más salud, que podamos testificar y glorificarte como hijos tuyos que disfrutan de esa salud. Protégelos en todos sus hogares, trabajos y negocios durante una semana, que puedan alcanzar la evangelización familiar. Protégelos de cualquier incidente, accidente, que puedan rebosar de esa paz, que nuestros estudiantes puedan cumplir bien su deber como estudiantes, que puedan llevar una vida distinguida en el mundo. Te pido por todos los hermanos, iglesias, filiales alrededor del mundo. Recibe toda la gloria a través de ellos. Gracias en el nombre de nuestro Jesucristo he orado. Amén. Y a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. La oración trasciende el tiempo y el espacio. Amén. Dice el que una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Así la hermana Grisel hace ese aporte. Y luego, a ver, había otro mensajito acá. No sé qué pasa, que no se quiere mover esto. Ahí está. Dice, por eso Dios dice que hablemos con Él en secreto, dice la hermana Estela Maris. Amén. Pero no solamente eso, hablar en secreto, sino que Él, por más que estemos en el culto con gente alrededor, Él nos puede elevar. Y entonces hablamos en lenguas, muchas veces en público. Por eso dice el apóstol Pablo, no prohíban hablar en lenguas. Pero sí enseñemos a los hermanos, como dice con esta pastora, a orar en su casa, como está diciendo la hermana Estela. A orar en su casa, en lo secreto, como dice acá ella. Pero aún si el Espíritu Santo, una hermana comienza a hablar en lengua, déjenla, no le corten, no se le acerquen, nada, déjenla, porque es el Espíritu Santo que la ha elevado a la presencia del Padre para que ella misma pueda decirle al Padre lo que está dentro de ella. Y lo va a decir en lenguas angelicales. Lo que tenemos que tener discernimiento de espíritu, si la hermana está hablando en lenguas angelicales o en lenguas satánicas, o en lenguas propias, porque hay gente que aprende una jeringosa y parecería como que está hablando en lenguas espirituales y nada que ver. Hay gente que inclusive invoca espíritus inmundos. Hay muchos que dicen Shiva, y Shiva es un demonio de la India, un demonio hindú, y así. Y muchos dicen esa palabra, Shiva, y otra palabra que no me acuerdo ahora bien, cómo es, ¿no? Dicen Shiva, Riva, Vará, ¿no? Y están invocando al espíritu de Shiva, que es un espíritu inmundo, un dios de la mitología de los indígenas, de los de la India, pero que son demonios, y lo está invocando dentro de la iglesia. Entonces hay que tener eso, por eso discernimiento de espíritu, si ese hermano está hablando en lenguas angelicales, satánicas o lenguas propias, o está invocando espíritus inmundos en su está normal, pero cierra los ojos y hace como que está hablando en lengua, está invocando espíritus inmundos. Lo mismo con las manos. Con las manos también. También se puede invocar. También, exactamente. Y uno piensa que está alabando a Dios y está invocando espíritus. Y nada que ver. Hay hermanos, por ejemplo, que danzan. Y los hermanos que danzan con las caderas, eso no es danza espiritual, eso es danza satánica y danza carnal, porque es una danza sexual. ¿Ve? ¿Cómo? Mucho macumba también que danza. Claro, hace como de danzas macumberas. Y lo hacen en la iglesia, giran así alrededor y muchas cosas así, son danzas macumberas.
es verdad. Amén. Y lo toman como que es una danza espiritual. Sí, el Señor los tomó en el espíritu y danzaron. La hermana Grisel dice, Él nos redimió y pagó por nosotros. A ver, había otros mensajitos más, pero se me salen acá. Bueno, mis hermanos, el Señor mucho les bendiga. Gracias, pastora, por estar con nosotros este Muchas tiempo, gracias. por haber suplido a este pastor, a este hermano que no pudo venir. Amén. Y la vamos a tener en cuenta para el próximo. Amén. Un ¿Eh? gozo siempre. Así estar que acá. vaya preparándose con preguntas. Más preguntitas. Ahí Amén. está. Y bueno, el próximo viernes tenemos el programa del curso de la palabra de verdad. Estamos ya prácticamente terminando con el curso y estamos hoy es martes, Hoy es ¿verdad? martes. Entonces, ya vamos a estar con la lección número 25 y la 26, y la 27 terminamos. Pero este jueves, entonces, este viernes vamos a estar con palabra de verdad respondiendo, creo que la parte de la 24 y de la 25, me parece, tenemos este viernes. Vamos a estar con nuestra hermana que es la co-conductora. El otro día la jerarquizaron, le pusieron conductora, pero es co-conductora, la hermana Valentina Lee, la hermana licenciada. Conductor soy yo. Y bueno, y ella es la co-conductora, pero es la que dirige todo. Realmente yo estoy acá pintado nomás porque la que dirige es ella. Yo la ayudo, colaboro. Así que nuestra hermana Valentina, nuestra hermana Grisel, también es una de las hermanas que hacen tutorial. La hermana también Mica, que también justo es una casualidad que es mi nieta, pero no fue por casualidad, sino porque mi hija la tuvo, ¿verdad? Y después la hermana Romina, también de la Iglesia Clínica Celestial, también ella nos ayuda en los tutoriales, ayuda a ¿cómo se dice? A corregir y alentar también, y responder también a los pastores, a los profesores que están dando el curso. Así que, bueno, y terminamos, ¿verdad? Entonces en noviembre vamos a comenzar otra vez con la número 1, ¿verdad? Hasta la 27, porque muchos hermanos comenzaron tarde y entonces no tomaron la 1, la 2, así que vamos a comenzar en noviembre con la número 1 y así hasta terminarla. Bueno, que Padre Dios les bendiga. Nos encontramos el viernes a las 8 de la tarde, hora de Argentina, aquí en el programa La Palabra de Verdad, ya no en el enfoque cristiano, y el domingo tenemos el culto, pero eso lo vamos a hablar el viernes. Gracias, pastora, entonces. Amén. Saludos a su Muchas esposo, gracias a ustedes. a sus hijos, Amén. a la congregación, Serán dados. a todos. Amén. Amén. Que Padre Dios les bendiga, hermanos, ricamente. Aleluya para todos, y nos encontramos, si Dios quiere, el viernes a las 8 de la tarde, hora de Argentina. A todos los que nos estuvieron viendo hoy, a todos los que van a ver después, también compártanlo, hermano, compartan con todas las personas si les ha gustado el programa de hoy. Y póngale también así el dedito, se dice, ¿no? ¿Cómo? Me gusta. Me gusta, póngale me gusta. Si no le gusta, póngale me gusta. Igual. Dios les bendiga.